Hola, muy buen día. Vamos a tratar de hacer una materia muy corta para probar que la entropía no existe en todos los planos o los ámbitos de la realidad, y en la medida en que no existe, como consecuencia de eso, la entropía no es necesariamente irreversible. En realidad sí se puede revertir. Podemos llegar incluso más a fondo. La entropía no existe porque la suposición principal de ese principio es que es irreversible. Luego, si logramos probar que es reversible, o que por lo menos no aplica en todos los ámbitos de la realidad, que hay una parte de la realidad que es la más importante donde la entropía no tiene absolutamente ningún efecto, entonces podemos decir que su existencia es relativa y que en el fondo, al ser relativa, no existe porque se suponía que era absoluta. Bueno, para poder probar que la entropía en realidad no afecta a todos los ámbitos de la realidad, o que al menos hay un ámbito de la realidad en donde la entropía no tiene absolutamente ningún efecto, vamos a definir qué es entropía. Y vamos a relacionar la idea de entropía con la idea de progreso, para denunciar que en realidad el abuso que se ha hecho de la idea de la entropía está ideológicamente asociado con el tratar de lavarle el cerebro a la gente para convencerla de que el progreso existe y de que el sentido de la vida es moverse hacia adelante. Echar para adelante, dice la civilización occidental. Progresar. También respaldados por la idea de ciencia, ¿no? Del progreso de la ciencia, el ilusorio progreso de la ciencia. Y en todos los ámbitos, en el ámbito moral y personal, todas las personas están con esta obsesión bastante religiosa, porque pertenece a una secta llamado judío-cristianismo, esta obsesión con hablar de moverse hacia adelante. Y el principio de entropía creado por, de alguna manera, sacerdotes que se hacen llamar científicos, el principio de entropía está hecho justamente para terminar de convencer o de lavar el cerebro a las personas de que la realidad, de que el mundo, el cosmos que vemos, es una cosa que se mueve hacia adelante. Con eso podemos justificar la idea de la modernidad, del progreso, de la transhumancia, de la pérdida de las tradiciones, de que para atrás ni para coger impulso. Estos dichos coloquiales, estas filosofías populares en realidad se basan sobre una teleología, se llama así técnicamente, una creencia religiosa que es el mito de la flecha hacia adelante, el mito creado por el judío-cristianismo. Y no es casualidad que la ciencia lo trate de justificar de una manera ya absoluta, ¿no? A través de la idea de entropía. Entonces vamos a definir qué es entropía para poder decir que no existe realmente en todos los planos de la realidad. La definición de entropía en realidad es una copia bastante barata de la definición cristiana y judía de progreso. Es la misma idea de progreso, solamente que la invirtieron. Y suele complicarse mucho, manejarse, explicarse de una manera complicada, pues para que nadie se dé cuenta que el significado verdadero detrás de la idea de entropía es justificar de alguna manera la ideología del progreso de la civilización occidental, que es una idea religiosa. La, eh, el concepto de entropía es el mismísimo concepto de progreso y de crecimiento. Es la misma idea de crecimiento con que obsesiona tanto a la civilización occidental, solamente que invertida. Entonces, se define la entropía de una manera muy sencilla como ese crecimiento constante o esa tendencia constante y cada vez mayor que tiene cualquier sistema para perder su información. Es un crecimiento en pérdidas. Suele definirse de otras maneras como la tendencia de un sistema aislado a devenir a un estado donde aumenta la información perdida. Estos son juegos de lenguaje que se nos han puesto para que no entendamos la esencia. Son definiciones hechas de alguna manera como trabalenguas para que la persona plana, la persona normal, no pueda captar la idea.
Entonces, como dijimos, la definición de entropía es la misma definición de progreso. Es la tendencia a que la pérdida de información de un sistema progrese cada vez más. En otras palabras, lo que nos quiere decir la ideología de la entropía es que existe una tendencia al progreso en todas las cosas, solo que como toda idea de progreso en el fondo, lo que nos quiere es predicar el nihilismo, la idea del vacío. Y por eso es que la civilización occidental, a la medida en que se metió en el barco de creer en la idea de progreso, solamente tenía un destino final, que es la nada, la destrucción de alguna manera de la esencia humana. Porque el progreso, la esencia misma de la idea de progreso es la nada. Al final de la idea de progreso no hay un premio, ni hay un éxito. Lo que hay detrás de la idea de progreso, o su última consecuencia lógica, es la pérdida total de todo, es la nada. En realidad la sociedad occidental es la sociedad del nihilismo, es una sociedad nadaísta, nihilista. No vamos aquí a mencionar a los autores que ya hablaron de eso porque son demasiado obvios. Todo el mundo que lea las consideraciones intempestivas puede hacerse una idea, no vamos a ir hasta allá. Lo que está queriendo el ideólogo de la entropía, el científico, es decirnos, mire, el progreso existe. Las cosas tienen una tendencia a que el aumento de su información progrese y progrese y quedemos convertidos en la nada. Por otra parte, estimados alumnos y alumnas, cuando se dice que se está hablando de un sistema aislado que tiende siempre a moverse hacia un estado teleológico, un estado final, donde aumenta su información perdida, esa definición es una definición tramposa. Hay que empezar a atacar desde ahí epistemológicamente. De lo que se nos está hablando es de un progreso en la pérdida de información. Y cuando se nos habla de un sistema aislado, también se está haciendo de alguna manera un juego de palabras, magia, ¿no? La magia que utilizan mucho los tecnócratas, los científicos, porque lo que en realidad se está hablando aquí es no de un sistema aislado. Ojo con lo que estamos diciendo y en esto necesitamos ser enfáticos. De lo que estamos hablando es de una tendencia de las cosas de la vida, del ser, de la más absoluta y totalitaria ambición de definir todo lo que existe en el universo. Claro, clasificándolo dentro de una definición particular. Entonces, para no entrar en debates, no queremos decir o dar a entender que estamos hablando de filosofía, ¿cierto? Entonces, como científicos, disfrazamos la definición y decimos, no hablemos como si estuviéramos hablando del todo. Digamos, algo muy determinado, muy particular. Hablemos de un sistema aislado. Así no nos van a ver la trampa que estamos haciendo. Entonces, digamos que un sistema aislado, incluso le podemos meter evolucionismo, que es algo relacionado etimológicamente con el progreso. Digamos que un sistema aislado evoluciona, con eso vendemos el comercial de la evolución, hacia un estado donde aumenta su pérdida de información. Estamos hablando no de un aumento, estamos hablando de una pérdida, pero vamos a hacerlo así a la inversa para hacer una propaganda de la idea de progreso. Lo primero que se puede notar aquí es que no se habla de nada físico. La entropía no nos habla en realidad de un fenómeno físico, y esto es algo que la gente no tiene en cuenta. La gente es muy, digamos, siempre la gente está muy ocupada trabajando, pensando solamente en tres cosas: en que lo único que existe es el individuo y sus propios problemas, y de pronto que lo único que es cierto en esta vida es el aumento en la necesidad de hacer más dinero, y la última cosa en la cual están pensando siempre es en el trabajar por trabajar, ¿no? La ideología del trabajo eterno, del castigo eterno.
Por supuesto, si la gente está en este estado de embalamiento, aceleración de sus vidas, no tienen tiempo para pensar y sentarse 5 minutos a pensar. Pero si tuvieran esa oportunidad de tener un poco de tiempo para pensar, se darían cuenta que, por ejemplo, la entropía no habla de nada físico, está hablando de información. Y la información pertenece a un plano de la realidad que no es el plano físico, del cual hemos hablado muchas veces en nuestro curso. Es el plano que no tiene ninguna injerencia o que no tiene ninguna existencia ni en el tiempo, ni en el espacio, no tiene masa ni energía. Es el plano del pensamiento, es el plano de los entes matemáticos. Es el mundo de la información. Ya habíamos definido que pues la información es sencillamente los datos, ¿no? Los datos convertidos en mensajes. Aquí la idea de información es un poco diferente, la que están usando ellos, pero no deja de ser una entidad no física. Ojo con que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Justamente en esa pequeña trampa epistemológica es donde hay que hacer un examen, porque ya no nos están hablando de un ente físico, de una cuestión netamente de la materia, sino del pensamiento. Y aquí es donde viene nuestra demostración de que esa entropía no existe de una manera absoluta, es relativa, y el universo no está condenado hacia esa tendencia a perder información, y es mentira esa idea de progreso, así sea un progreso inverso, es mentira. ¿Y cómo lo probamos? En primer lugar, volviendo al punto, no se está hablando de nada físico, se está hablando de un plano que no es el plano de la realidad de la ciencia, no es el plano de la física, es el plano de la información. En donde la ciencia, como ya hemos dicho muchas veces en nuestro curso, la ciencia no puede decir nada del mundo que no es físico porque no sabe el origen del pensamiento ni de los entes matemáticos. Pero no es hacia allá donde vamos a ir. Es más profundo, es mucho más profundo la manera como, y más simple al mismo tiempo, la manera como vamos a negar la existencia de la entropía absoluta. Por lo menos vamos a demostrar que no existe de manera que no tiene un efecto en todas las cosas de la realidad. Muy bien, vamos a demostrar entonces que la entropía no tiene validez en todos los planos de la realidad. Sucede que el universo no evoluciona hacia la pérdida de información porque el principio de entropía mismo es un principio de información, es un principio informático. Y como tal, atención con lo que vamos a decir, la entropía no pierde su propia información. Lo que estamos diciendo es supremamente importante. La entropía, que es un principio que hace que las cosas tiendan a perder información, no puede ella misma perder esta información que estamos diciendo, porque si ella perdiera esta información, dejaría de funcionar. Podemos utilizar la alegoría del computador, entonces imaginemos que existe algún tipo de inteligencia que se puede programar a sí misma. No vamos a hablar de las supersticiones en las que cree Elon Musk, este sacerdote del progreso. Vamos a hablar sencillamente de algún tipo de inteligencia informática que sea capaz de autoprogramarse, así de sencillo. Y que uno de los comandos que esa inteligencia creara en un computador fuera: vamos a hacer que todos los sistemas de este computador, ¿sí?, tiendan a un estado de pérdida de información. ¿Vale? Ese es el programa, ese es el comando que vamos a escribir. Y procedemos a escribirlo. Ok, entonces el comando queda escrito, y ahora en adelante, dentro de la realidad que suceda en ese mundo virtual del computador, todas las cosas van a tender a la pérdida de información. Pero estudiantes, estimados estudiantes y estudiantesas,
¿Qué pasaría si entra alguien y borra el comando que acabamos de hacer? Alguien llegó y borró ese comando. ¿Qué va a suceder, estimados amigas y amigos? Lo que va a suceder es que al no estar el comando o la información, pues es lo mismo, al perderse esa información, pues esa orden va a dejar de ejecutarse, así de simple. Ya no va a suceder eso. ¿Qué era lo que esa orden daba? ¿Cuál era el comando? Que todos los sistemas dentro de ese mundo, dentro de esa realidad, iban a atender a la pérdida de información. Pero ya quitamos el comando. Luego se eliminaría esa orden. La entropía es un comando, analógicamente, no queremos decir eso. Estamos utilizando esto como una simple analogía, como una especie de parábola o una alegoría. No se confundan. Lo que estamos es tratando de ejemplificar esto de manera didáctica. La entropía es como un comando informático, un comando de un computador que ordena que dentro de esa realidad virtual las cosas tiendan a perder la información, a progresar negativamente. ¿Vale? Pero ella misma no puede perder su propia información, el comando no se puede borrar. La entropía es inmune a ella misma. Si ella pudiera autodestruir su propio comando, pues no dejaría de existir la entropía misma. Y eso es una evidente contradicción ontológica. Luego, para que la entropía exista, hay al menos un plano de la realidad, y escúchese bien lo que estamos enseñando aquí. Existe un plano de la realidad donde la información no se pierde, y es el plano de los entes matemáticos, porque la entropía en realidad es producida por una entidad matemática probabilística. Es decir, hay un plano en el cual la entropía no puede ni siquiera existir, no puede tener ningún efecto. El plano mismo de donde ella proviene. La entropía proviene de las leyes matemáticas que son la base de la lógica y que son la base de la probabilística del caos. Porque el caos en realidad no existe. El caos es una organización matemática que escapa a las determinaciones o los esquemas que nosotros hemos de alguna manera formulado para explicar el determinismo. Luego, la entropía no afecta toda la realidad. No afecta ese plano de la realidad que siempre hemos enseñado en este curso, que es el plano donde existen las entidades matemáticas. La entropía jamás va a poder, por ejemplo, hacer que la suma en los enteros naturales de 1 más 1 deje de ser 2. Esa información jamás se va a perder. El universo podría enfriarse hasta todo lo que los científicos, digamos, fanáticos de la idea del progreso y del nihilismo quieran enfriarlo y lo pueden convertir en una nada vacía, pero jamás la información de la suma de los naturales de 1 más 1 va a dejar de existir. La entropía no puede tocar esa información porque ella viene de allí. No se puede autodestruir de alguna manera, es lo que estamos queriendo decir. Ahora, esto es lo más importante, lo que vamos a decir. Si la entropía es información y la entropía no puede destruir su propia información, entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es una consecuencia filosófica muy importante. El efecto, el resultado, la consecuencia de que la entropía no pueda destruir la propia información de donde ella se genera, es que la nada no existe. Un universo físico, ¿sí?, que en apariencia pierde la información, no es la nada. Ya que, como dijimos, en el plano de las leyes del universo, la información permanece como una especie de banco, si quieren llamarlo así.
una especie de backup, una copia de seguridad, que son los entes matemáticos de los cuales vienen todas las cosas. Y desde allí, ojo con lo que vamos a decir, el universo se puede enfriar todo lo que ustedes quieran. Y Carl Sagan y todos los científicos pueden enfriarlo y pueden decir es que la vida es un sinsentido, como dice Crespo y su terrible canal llamado Quantum Fracture, para tratarnos de convencer del nihilismo que ellos profesan. Pueden enfriar el universo todo lo que quieran, pero desde allí, desde ese banco de respaldo, esa copia de seguridad que son los entes matemáticos, que no pueden ser tocados por la entropía, desde allí el universo se puede volver a rehacer con la información guardada en esos entes lógico-matemáticos que no están sometidos y jamás van a estar sometidos a la entropía. Porque así, la entropía no podría funcionar, porque ella no puede destruir su propia información, su propio comando informacional. Entonces, desde un punto de vista ideológico, vemos cómo el judío-cristianismo fue degenerando cada vez más con esa idea absoluta y obsesiva de que tenían la verdad, invadiendo las naciones indígenas del mundo, a los nativos de todas partes, siendo ellos mismos nativos, que fueron invadidos por una idea judía cristiana. Y llegaron hasta este punto de querer imponer la verdad de la Biblia de una manera tan fanática que como sistema de defensa generaron un odio a la palabra verdad en todos los aspectos en Occidente, para luego decaer y degenerar más en una idea de progreso del saber entendido como dato, es una definición absolutamente errónea del saber, reducido al dato, y luego de eso llegaron a este gran colmo que resulta pensar que el universo, a través de una de sus leyes más fundamentales, se está encargando de destruir toda la información. Sin ni siquiera definir qué es información primero, sin ni siquiera definir qué es saber. Ahí tenemos nuestro material sobre cuál es la diferencia entre saber, información, dato, conocimiento, etcétera, porque son todas cosas diferentes. Pero lo peor de todo es que no es posible pensar así a menos que la persona tenga una lobotomía y que no entienda que el universo, a través de una de sus leyes más fundamentales, que es una ley del pensamiento, no puede destruir toda la información. No es posible, porque hay una ley que se llama ley de identidad o no contradicción, una ley lógica que la entropía no puede destruir. La entropía no puede destruir su propia información, no puede borrar su propio comando. Luego, ella misma está guardada en un plano en donde la información jamás se va a perder. La pérdida de información de la entropía, la aparente desintegración del universo, señoras y señores, es una mera ilusión judío-cristiana, nacida de la modernidad y su obsesión con el progreso. En realidad, la información retorna eternamente, porque estos comandos informacionales que rigen a todas las leyes fundamentales del universo, que en realidad se llaman entes matemáticos, ¿sí? Estos entes matemáticos son cíclicos, son entes que juegan en ciclos, es decir, ellos no son lineales. Las leyes matemáticas son entidades que actúa de forma cíclica. Es algo fundamental de la teoría de conjuntos.
Luego, la información del universo solamente, como decían los antiguos indios y muchas de las antiguas culturas que tenían muchísimo más sabiduría que nosotros, el universo es el eterno retorno de lo igual. Y ya sabemos quién dijo en Occidente eso, ya es suficientemente popular, todos sabemos su nombre, no hay necesidad aquí de estar comentando pues sus obras ni nada, ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces, ahí es donde las nuevas generaciones de filósofos y de pensadores tienen que empezar a atacar fuerte estas ideas ideológicas de la ciencia. Hemos demostrado que la entropía no ejerce su influencia sobre el plano de la existencia de los entes matemáticos de los cuales viene, o por lo menos que gobiernan toda la realidad. Puede que no vengan de ahí, pero son los entes que coordinan la realidad física. Y si no tiene el poder de afectarlo todo, es que no es absoluta, pero se suponía que era una ley absoluta para todos los sistemas. Luego no existe la entropía. Muchas gracias.